Actualmente en el país estamos en el debate del proyecto de ley de protección de datos personales, el mismo que se encuentra actualmente en la Asamblea. El proyecto ya ha pasado el informe para primer debate y se encuentra ahorita dentro de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales para el análisis de las observaciones que fueron planteadas en el Pleno. Luego de lo cual se elaborará el informe para el segundo debate y luego ya pasa al conocimiento del Pleno para su aprobación. En este sentido, pues, es importante considerar que la normativa está a las puertas de ser aprobada y las organizaciones como tal debemos irnos preparando para el cumplimiento de esta nueva normativa. Como ustedes saben, esta normativa en el país es nueva. Si bien tenemos normativa de carácter constitucional, pues no tenemos una norma especializada sobre la materia. Y en este sentido es importante realizar algunas recomendaciones corporativas a las organizaciones de cara a prepararnos para la entrada en vigencia de esta normativa. Es importante aclarar que la normativa concede un periodo de gracia de 2 años para la aplicación del régimen sancionatorio. Sin embargo, las obligaciones, una vez que entre en vigor la normativa, deberán ser cumplidas por las organizaciones desde su entrada en vigor. En este sentido, dentro de las recomendaciones que podemos hacer a las organizaciones se encuentra, por ejemplo, y principalmente el realizar o contar con un programa de cumplimiento interno de las obligaciones contenidas en la ley. Es lo que llamamos estrategia de compliance corporativo, en el que podemos ir haciendo una lista de las obligaciones que se deben cumplir y haciendo un checklist dentro de las organizaciones sobre el cumplimiento de dicha normativa. Otro punto muy importante será el identificar dentro de nuestras organizaciones si tenemos los perfiles adecuados para poder entender y poder trabajar con la normativa. Es decir, contar con los expertos en protección de datos personales, en seguridad de la información, en tecnologías de la información, que nos puedan respaldar para el cumplimiento de esta normativa. Es un equipo multidisciplinario que tendrá que trabajar no solamente la parte de tecnología y de seguridad de la información, sino que deberá incluirse también a las áreas legal, administrativa, financiera, para que todos puedan trabajar en el mejor cumplimiento de la normativa. Por otro lado, es importante que las organizaciones vayan identificando las bases de datos con que cuentan dentro de sus organizaciones, determinando qué tipos de datos son los que tienen dentro de esas bases de datos. Y si son datos personales, saber si dentro de esos datos personales se encuentran datos sensibles. ¿Por qué? Porque la normativa tiene ciertas exigencias para las categorías especiales de datos. Por otro lado, es importante también identificar qué tratamiento estamos realizando. Recolección, archivo, perfilamiento, monetización, etcétera, de los datos personales. Un punto muy importante también y otra recomendación fundamental es que todas las obligaciones establecidas en la ley se traducen en costos para las organizaciones. Es decir, que las organizaciones tendrán que poder determinar cuál es el impacto que tienen la implementación de estas obligaciones en sus determinadas estructuras y organizaciones. Y otro punto muy importante y otra recomendación importante es la adopción de medidas de seguridad. La adopción de las medidas de seguridad que tienen que ir de acuerdo al estado de la técnica y que deben ser adecuadas de acuerdo a la naturaleza, el volumen o el tipo de datos que estamos manejando en las organizaciones. Finalmente, es importante también que las empresas consideren que para la implementación de soluciones, de herramientas de analítica de datos, de Big Data, es importante considerar 2 conceptos que trae la normativa, como son la privacidad desde el diseño por defecto, que les ayudarán en la mejor implementación de la normativa, de las soluciones, cumpliendo a cabalidad con la normativa.